Bienvenido a su programa del Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y tenemos culto los días domingos a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y luego nuestro servicio de acción de gracias a Dios. Recuerde los martes, verdades bíblicas, y también los jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Para este jueves estarán el Ministerio de Comunicación en la persona del Ministerio de Niños estaría. Así que ya usted sabe, para este jueves. Recuerde el campamento de caballero del 20 al 22 de septiembre. Así que ya ustedes saben, el mes de la Biblia, que es el mes de septiembre, estaremos hablando y enfocados en cosmovisión bíblica. Eso es que estaremos hablando durante todo el mes de la Biblia en República Dominicana, que es el 27, ¿verdad? El día 27, así que usted sabe, es el día, pero nosotros durante todo el mes estaremos hablando con relación a este tema de cosmovisión bíblica. Así que ya ustedes saben, son informaciones. Recordándoles que nosotros nos encontramos al este de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, y también a través de la radioestación, Radio Ven 105.5. Nosotros también, usted puede vernos a través de Mundo Cristiano IDP en YouTube y también puede hacerlo a través de Isma Visión en el 54 para toda la región este y a través del 74 a través de Blue Telecom allá en Punta Cana y Bávaro. Vaya nuestro saludo para todas las personas que en sintonía están con nosotros, reportando, personas que nos reportan su audiencia y nos hablan de los temas que nosotros tratamos. Y usted sabe que los lunes tenemos un enfoque a una visión bíblica con relación a los temas, a todos los temas del acontecer del momento. Y nosotros en el día de hoy vamos a hablar del empoderamiento, vamos a hablar empoderados por el Espíritu, empoderados por el Espíritu. Ese es el tema que estaremos tratando en esos instantes. ¿Por qué empoderar? Y cuando hablamos de empoderamiento, dicho sea de paso, personas que ya ese tema título no les gusta escucharlo porque se le ha dado vamos a decir, una mala aplicación, ya que el movimiento feminista que ha penetrado en nuestras congregaciones, en las iglesias, ha tomado este tema de empoderadas, mujeres empoderadas. Pero cuando se da el título Mujeres Empoderadas, pero solamente se deja abierto. Pero cuando tú dices Mujeres Empoderadas por el Espíritu, ahí inmediatamente, necesariamente, hay que ver cuál es el empoderamiento. Entonces, cuando es un hombre empoderado por el Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, entonces inmediatamente podemos entender ese poder que se le está otorgando, porque la palabra empoderamiento es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Entonces, nosotros fuimos desfavorecidos en el momento que entra el pecado a la tierra. Cuando entra el pecado al mundo, nosotros fuimos desfavorecidos porque nuestra condición entró el pecado, y el pecado no es una cosa, el pecado es una disposición, la disposición del corazón, una inclinación a querer, vamos a decir, abrazar las cosas que van contrarias a lo que es los lineamientos establecidos por nuestro Dios. Ya queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. O sea que, como dice la palabra del Señor, que en el libro de Génesis capítulo 5, luego que la disposición del corazón del hombre era siempre de continuidad al mal. Entonces, en tal sentido, estábamos en una condición totalmente desfavorecida. Al encontrarnos esa condición desfavorecida, porque no tenemos capacidad para tomar decisión por Dios, porque nos constituimos en enemigos de Dios y queremos nosotros hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor, los lineamientos en su palabra, en nuestra conciencia, ese mandamiento establecido en nuestra conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace necesario que venga un Salvador, una persona que nos dé esa posibilidad en las condiciones que nos encontramos, que no podemos agradar a Dios en nuestra propia fuerza,
sino que para poder agradar a Dios, necesariamente Dios tiene que hacer algo, y eso es a donde se elabora el plan de salvación por nuestro Señor Jesucristo, donde Él se encarna, vive una vida perfecta, vive una vida perfecta, y luego esa vida perfecta lo capacita para poder ir a la cruz del Calvario, muere por nuestros pecados, muere por el pecado nuestro, y al morir por nuestros pecados paga esa culpa que teníamos delante del Señor. Entonces, cuando yo por medio de la fe abrazo esa obra de salvación, mis pecados ante el Padre, yo estoy sin culpa, porque Dios, por medio de Jesucristo, me ha declarado justo por esa vida que Él vivió, ¿verdad? Desde la cuna hasta la tumba sin pecar, y que pagó mi pecado cuando entonces va a la cruz del Calvario, pero también que a través de la resurrección, esa resurrección apunta a vivir o a tener una vida sin pecados remanentes, mis miembros, sin tener esa inclinación, esa lucha que constantemente nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro Señor? ¿Qué tiene que hacer Dios? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por eso Él dice, no, yo me voy y los dejo, no os dejaré huérfanos, le enviaré otro consolador, ¿verdad? Una persona con la misma, cuando Él dice otro, es una persona con las mismas cualidades, condiciones que Él, y Él va a guiarlo a toda verdad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Que viene y nos habita, Al habitarnos, Él lo que hace es que nos empodera. Esa voluntad tuya y mía humana es empoderada, y podemos decir, nos hace poderosos, fuertes a nosotros ahora, ante esa voluntad que había sido esclavizada por el pecado. Ahora esa voluntad ha sido liberada, y no solamente liberada y vivificada, recibido una nueva vida, sino que también esa vida nueva, también ahora esa voluntad ha sido empoderada. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer ahora la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. De que voy a tener lucha, de que voy a tener dificultades, de que voy a tener oposición. Claro que voy a tener oposición, porque dice la palabra del Señor que ambos, como leímos en días pasados, en el versículo 17, que hay una lucha de deseos, deseo de la carne, deseo del espíritu, y ambos se oponen entre sí para hacer lo que crece. Entonces, en tal sentido, hay un aporte, que hay algo que yo debo hacer. ¿Cuál es eso que yo debo hacer? Que esa voluntad empoderada por el Espíritu Santo, yo debo de ponerla a hacer lo que Dios me dice que debo hacer, porque Él me ha dado la capacidad, la posibilidad, porque dice la palabra del Señor que Él pone el querer como el hacer. Cuando dice que pone el querer, o sea, poner deseo, pero no solamente que poner deseo, sino que también pone la capacidad para yo hacer eso que estoy deseando. Entonces, por eso, cuando el Señor establece, o mejor dicho, le comunica, ya cuando Él está para ascender al cielo, Él habla con sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 8. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice, pero recibiréis poder. Porque si nos vamos a ir al 7 para tomar ¿verdad? El contexto, para que ustedes vean, porque ese pero, siempre a los pero tenemos que prestarle atención, porque hay un contraste, y eso es necesario. Dice aquí, les dijo, eso es Jesús hablando, no os toca a vosotros saber los tiempos, ya venían desarrollando una conversación, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que cuando ellos le estaban preguntando de cuándo iba a ser la venida del Señor, y el que cuándo tú vienes. Entonces, dice entonces aquí Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo yo voy a ser testigo en Samaria? O sea, él está prácticamente diciendo, ustedes luego de que reciban el poder, tendrían la capacidad para ustedes ser testigos míos en Jerusalén, lo primero, que fueron los apóstoles, que fueron testigos de Jesús en Jerusalén, pero luego los gentiles, con la voz cantante del apóstol Pablo en Samaria, que entra la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Es donde viene a ser que toma el bastón luego de la iglesia de Jerusalén. Luego viene que el principal, si ustedes ven, ejemplo, el libro de los Hechos, del 1 al 13, el principal líder y la principal iglesia, ¿cuál es? La iglesia de Jerusalén. El principal líder, donde más se menciona quién es el apóstol Pedro. Pero luego, de manera como prácticamente súbita, vemos que Pedro y la iglesia de Jerusalén desaparecen prácticamente y se menciona esporádicamente, pero a donde quien toma relevancia, tanto como la iglesia como el líder, es el apóstol Pablo, quien ya comienza a ser el relevante, y la iglesia de Antioquía es la que viene a ser de relevancia. Fíjense cómo de manera como pasa vamos a decir, la antorcha o el bastón o el testigo se le pasa a la iglesia de Antioquía. Entonces, después de eso, después de que reciban el Espíritu Santo, el que va a dar ese poder, primariamente el poder que tú y yo recibimos de parte del Espíritu Santo, ese empoderamiento es para que el empoderamiento es en mi voluntad. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Porque fíjense cómo dice, luego que recibiréis poder, y después que dice que recibiréis poder del Espíritu Santo, eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Pero eso después que yo reciba ese empoderamiento, después que yo reciba esa capacitación de poder del Espíritu que va a empoderar esa voluntad mía y tuya, la va a empoderar, y yo voy a poder hacer lo que a Dios complace, lo que a Dios agrada y no lo que a mí agrada, y lo que agrada al sistema del mundo, sino a lo que agrada al Señor. Pero que también va a ser ese espíritu empoderado, en mi voluntad empoderada. Bueno, que yo ahora tengo posibilidades de decidir qué cosa hacer y qué cosa no hacer conforme a la palabra del Señor. También Él habla y nos dice aquí que el mismo Señor, hablando a los apóstoles, mira, no deben de hacer. Usted, una de las cosas que yo le voy a recomendar, le voy a decir, porque le está dando esos imperativos, esas órdenes que el Dios Cristo le está dando. ¿Por qué Cristo está dando órdenes? Estas órdenes, Él le está dando órdenes porque Él sabe que ellos tienen posibilidad, capacidad, van a tener posibilidad y capacidad para obedecerla por el empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Le dice aquí, ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando Él está hablando, ese gran sermón que inicia en el capítulo 5 del libro de Mateo y culmina en el capítulo 7. En el capítulo 6, a partir del 19, Él le dice, mire, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. No deben de hacerlo allí. No hagan tesoro. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Él está condenando los teneres, Él está condenando las riquezas, Él está condenando que nosotros acumulemos o ahorremos, tengamos una cuenta de ahorro en el banco. No, Jesús no está condenando. Jesús está condenando aquí que es la codicia. Está condenando la codicia. ¿Por qué? Porque la palabra tesoro, ¿qué es un tesoro? Un tesoro es aquello que hacia lo cual me inclino, con lo cual yo me inclino con especial deleite, aquello que yo disfruto por encima de todas las cosas, lo que a mis ojos tienen valor, puede ser algo grande o puede ser pequeño, puede ser algo costoso o puede ser un valor monetario relativamente insignificante, puede ser algo tangible, un carro, una casa, o puede ser intangible, ejemplo, la fama, el prestigio, la influencia,
Y él está hablando que no vivan para acumulación de tales cosas, como si nuestra felicidad dependiera de ello. No, nuestra felicidad no depende de ello. Entonces, es evidente aquí que nuestro Señor no está hablando, no está censurando las posesiones en sí mismas, tanto como el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, reconoce el derecho a la propiedad privada. Es precisamente el capítulo, vamos a decir, el octavo y el 10º mandamiento, nos hablan de que no robarás y no codiciarás. Robar es incorrecto y también codiciar es incorrecto. Entonces, porque se roba y se codicia lo que por derecho le corresponde a otro. O sea, que por sí en sí mismo no está condenando esto. Entonces, pero ahora, Kevin, esa voluntad que ha sido empoderada por medio del Espíritu Santo me va a capacitar para yo no que hacer tesoro en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué yo no debo hacer tesoro en la tierra? ¿Por qué no debo hacerlo? Porque el tesoro condiciona nuestro estatus, condiciona nuestra forma de vivir, condiciona la forma en que yo transito en esta tierra. Entonces, ¿por qué yo no debo guardar o acumular tesoro o hacer tesoro en la tierra? Porque son inciertas, porque pueden ser destruidas. En la antigüedad se guardaban los bienes a través de los granos, a través de los, vamos a decir, prendas preciosas, costosas, y también los teneres o las propiedades o los, vamos a decir, el mobiliario de del hogar. Entonces dice, mira, pueden robártelo, pueden hacer, no, sino que él dice, ahí pueden, puede perderlo todo. Y quizás tú digas, bueno, pero eso en la antigüedad, usted me está escuchando, eso en la antigüedad, hermano. Hoy día nosotros tenemos buenos plaguicidas, tenemos insecticidas, tenemos toda esta control de plaga ahí diferentes compañías que se dedican a esto y no vamos a tener, y tenemos bancos donde nosotros podemos asegurar nuestras riquezas, las podemos asegurar en oro, las podemos asegurar en metales sumamente valiosos, pero que si nosotros nos vamos a la historia, la Gran Depresión en el año 1929, que hizo, que llevó a muchas personas, que eran muchas personas con muchos teneres, grandes riquezas, y de buenas a primeras perdieron todo, lo perdieron todo prácticamente. No tuvieron posibilidades de guardar y tener, sino que lo perdieron todo. Entonces, nos está llamando a esto. Entonces, si no, haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa es la condición. Mira, es la razón por la cual no deben de atesorar tesoros en la tierra, es porque a donde esté tu corazón, a donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, eso, porque los tesoros son lo que dominan prácticamente, dominan nuestras emociones, dominan nuestros sentimientos, dominan también nuestro razonamiento y también domina nuestra voluntad. Entonces, por eso le está llamando, miren, no deben de hacerlo, no deben de tener tesoros, no deben, sino hacer tesoro en el cielo. ¿Cómo yo puedo hacer tesoro en la tierra, en el cielo estando en la tierra, hermano Arturo? ¿Cómo yo hago tesoro en el cielo estando en la tierra? Bueno, uno de los tesoros que yo puedo, cómo acumular tesoro o hacer tesoro en el cielo estando en la tierra, es cuando yo profundizo en el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando yo acumulo tesoro en el cielo estando en la tierra es cuando yo cultivo de manera intencional una vida de piedad. Cuando yo hago tesoros en los cielos estando en la tierra es cuando los bienes materiales, mi riqueza, yo la pongo a la disposición para engrandecer el reino del Señor. Cuando yo pongo los talentos que Dios me ha dado para el beneficio del reino, para la edificación del reino, que yo estoy haciendo, yo estoy acumulando, estoy haciendo tesoros en donde en el cielo estando
en la tierra. Ustedes ven, cuando yo vamos a decir, esa vida de piedad, la cultivo de manera intencional y de esa manera yo puedo tener una vida más idónea, adecuada para mi relación interpersonal. Pero también yo cultivo una vida, vamos a decir, cultivo o hago tesoro en el cielo estando en la tierra cuando yo predico la palabra del Señor, el Evangelio, para que otras personas puedan venir a los pies del Señor. Estoy acumulando, estoy haciendo tesoros, lo estoy haciendo en el cielo estando en la tierra. ¿Ustedes ven? Pueden escuchar allí. Entonces, dice aquí, pero sigue diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, está haciendo una analogía con relación a la visión, a la vista. Si mi ojo no está bien, no está sano, tengo cataratas, tengo miopía, cualquier tipo de estas enfermedades de la visión, ¿qué va a hacer? Yo voy a cometer errores. Soy contador y mi visión está inadecuada y yo no quiero usar, por ejemplo, los lentes, por poner un 8, voy a poner digitar un 3. Voy a digitar un 8 porque pues, vi que era un 8, pero en realidad era un 3. Y cosas como esa voy a hacer. Voy a caminar a tientas, voy a caminar para lugares que no son idóneos, pero si tengo todavía enfermedades como el glaucoma que cierra, que es una visión, de túnel, que va cerrando mi visión, no voy viendo, hay cosas a los lados que no puedo ver, que no puedo percibir. ¿Qué voy a hacer? Voy a chocar, voy a caminar, voy a hacer un poco tosco, torpe en mi andar. Entonces, de esa misma manera, ¿cuál es el ojo del alma? El ojo del alma es el entendimiento. Si tú tienes un entendimiento totalmente distorsionado, ¿qué vas a hacer? Conforme a tu entendimiento vas a caminar. Entonces nosotros tenemos una cosmovisión que la hemos heredado de nuestros padres, como dice la palabra del Señor. Hemos heredado del entorno donde yo me he encontrado. Si yo veo la vida a través de lo que es esa cosmovisión del sistema del mundo, he abrazado una cosmovisión, vamos a decir, secularista, el secularismo, que voy a hacer, que voy a ver todo en función del aquí y del ahora, y voy a tener una ambición y voy a tratar de atesorar cosas que no debo atesorar, voy a tratar de buscar cosas que no debo buscar, que no en realidad, o sea, en comparación, tiene su valor en sí, pero en comparación a lo eterno no tiene valor. Y entonces voy a enfocarme en lo que no tiene valor, con relación a lo que sí tiene ese valor eterno, y voy a ir detrás de ello, como la riqueza, como los teneres de este mundo y demás. Eso significa que yo no debo tener, yo no debo acumular, yo no debo ahorrar, yo no debo buscar. No, la palabra del Señor me dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Todo esto no, ¿qué debe ser? Que mi vista debe de estar enfocada en lo eterno, en lo que no se extingue, en lo que no se destruye. Ahí debe estar mi visión, mi enfoque debe de estar allí. ¿Y qué va a suceder? Que todas las demás cosas, como es la riqueza, los teneres, la casa, el carro, eso va a venir por añadidura, por default. Cuando yo coloco mi vista en lo que es Dios, en su carácter, en su piedad, en lo que Él me ha dicho, ¿qué va a suceder? Que todas las cosas van a caer en su justo lugar. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuán no será las mismas tinieblas? Entonces ya finalizo aquí con el 24 que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué me está diciendo? O yo soy siervo de Dios o yo soy siervo de las riquezas. Yo no puedo ser siervo de Dios el domingo en la mañana y en la noche, o en la noche, y siervo de las riquezas los días de la semana, porque voy a aborrecer a uno o amaré al otro. No hay forma. Son antagónicos estos dos señores.
Por eso dice, no podéis servir a dos señores. Es como que yo quiera que en este estudio que haya luz y tiniebla al mismo tiempo. No hay posibilidades. Razonablemente no es posible. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, empoderado por el Espíritu para poder nosotros hacer lo que Dios, Jesús, nos ha mandado hacer. De la única forma que lo podemos lograr es a través del empoderamiento del Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana Los Caballeros con un tema tan interesante como este.